Bueno, ya para dar inicio como tal al desarrollo del trabajo de investigación, voy a hablar en un primer capítulo de lo que son las relaciones laborales. Para ello me apoyo en un concepto que da la señora Carmen López Pino como uno de los autores que consulté para el desarrollo de esta investigación y que me pareció pues muy conveniente y muy completo. Dice ella que las relaciones laborales es el vínculo que se crea entre los intereses que tiene la empresa y los intereses que tiene el trabajador, que están determinados pues bajo condiciones de trabajo que se pactan a través de los contratos de trabajo, lo cual implica pues no solamente temas de remuneración salarial, perdón, sino también temas y oportunidades de desarrollo pues personal para los trabajadores. Por supuesto, todo a través de la legislación o apoyado por la legislación laboral pues de cada país, y por supuesto que también pues están determinados por las exigencias y los cambios que se viven a diario en el mercado laboral. Bueno, dentro del sistema de relaciones laborales hay una serie de actores que lo integran. En este caso yo pongo cuatro, pero se entiende que tanto los trabajadores como los sindicatos pues vienen siendo el mismo. Pero acá lo quise desglosar para que se entienda un poco mejor como la intervención de cada uno, y además teniendo en cuenta que no en todas las empresas hay un sindicato, sino que los trabajadores pues se representan a ellos mismos sin la necesidad pues o la intervención de estas organizaciones. Bien, para empezar entonces hablaré que los trabajadores son aquellos individuos que aportan la fuerza de trabajo, el conocimiento, las ideas y demás, por lo tanto se constituyen como uno de los activos pues más importantes dentro de la organización. Y con ellos nació el concepto relación laboral, en ese momento se le conocía como relaciones industriales, por cuanto se dieron en el siglo XIX en la revolución industrial, con todo el tema de explotación laboral y demás, que a su vez también creó a lo que se conoce como hoy en día los sindicatos, que estos pues son considerados como el representante negociador de los trabajadores. Como ya lo dije, pues nacieron precisamente porque esos trabajadores en algún momento decidieron unirse, precisamente ya hastiados pues de todo el tema de acoso laboral, de explotación y demás que vivían por sus empleadores, y como tal pues formaron estas agremiaciones de las que más adelante pues hablaré un poco más a profundidad. Precisamente pues se forman para empezar a exigir mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Contra quién? Precisamente pues contra las empresas, que es de la que sigo a hablar a continuación. Ellos son considerados pues como los oferentes de trabajo, tienen dentro de su potestad poder poner las condiciones en las que un trabajador pues va a realizar sus funciones dentro de una empresa. Esto pues a través de los contratos de trabajo, por supuesto pues guiados por las leyes que el Estado, de una forma indirecta o directa, pues tiene como influencia dentro de las relaciones de trabajo. Las empresas son de carácter público, también privado, están representadas o pueden estar representados por una persona natural, por una persona jurídica. Se les llama también empleadores, en algún momento se les conoció como patrones. Bueno, el Estado pues se reconoce como ese ente regulador o inspector, que es el que permite o es el que inspecciona que realmente las otras partes sí cumplan con las condiciones que se contraen en los contratos de trabajo. El Estado pues también tiene un rol como empleador, pues recordemos que estas también pueden ser empresas pues de carácter público, y por lo tanto pues sus relaciones de trabajo y sus contratos de trabajo también pues están regidos por condiciones distintas a las de una empresa privada. Pues como ya lo dije, es el ente legislador el que permite o el que hace pues las reglas de juego para uno y para los otros. En muchos de los países su influencia puede ser directa, como en el caso de Colombia. En otros países, como Alemania o Estados Unidos, simplemente se le permite su intervención en temas de mediación, y en países, por ejemplo, como Cuba, ellos sí, en el sistema de relaciones laborales, que para este caso se compondría de tres: los trabajadores, los empresarios y el Estado. En el caso de Cuba, por ejemplo, solamente el Estado es quien determina cuáles son las condiciones de trabajo, cómo van a ser, y el sindicato y los empresarios vendrían simplemente a ser oidores sin voz ni voto, y tendrían que hacer pues o disponer de todas las cosas que ya el Estado pues ha considerado necesarias y justas en temas de relación laboral.
Bueno, seguido de esto voy a hablar un poco de lo que es el movimiento sindical. Como ya lo dije, el movimiento sindical, el movimiento obrero, se da con la revolución industrial. Se dio porque pues, los campesinos, precisamente en Francia y en países de Europa, pues decidieron en algún momento migrar del campo a las grandes ciudades en busca pues de una mejor calidad de vida. Allí ya se estaba implementando la utilización de máquinas en los procesos productivos en las grandes fábricas, lo cual hizo que esto también pues creara una ola de desempleo bastante grande, bastante importante, además de la explotación laboral, sometiendo a los trabajadores en ese momento a altas horas de jornadas laborales, hablemos de 12 horas sin mayor pues beneficio económico, además de ello pues las condiciones de seguridad y demás pues eran totalmente precarias, la explotación pues del proletariado, como en ese momento se le conoció a los trabajadores, pues era excesiva. La burguesía, por supuesto, pues se beneficiaba de todo ello porque, pues, por un lado, las máquinas les otorgaban la posibilidad de tener producciones más altas a costos, pues, más bajos, lo cual, pues, creó que las primeras revueltas y huelgas de los obreros para ese momento, pues, estaban también apoyados por políticos, economistas y demás, como Karl Marx, como Engels, en ese momento que a través de sus ideas anarquistas pues les daban a ellos su apoyo y de cierta manera los impulsaban a que estas revueltas pues continuaran en contra de los capitalistas. Además de ello, pues dentro del, como vamos a hablar acá como a grosso modo del movimiento sindical, hay dos momentos importantes que se dieron, por un lado en el panorama internacional y por otro lado en Colombia. Uno de ellos pues es conocido como los mártires de Chicago, que fue una huelga también bien importante que se dio en los Estados Unidos, donde un grupo de trabajadores también cansados pues de esta explotación se reunieron, se unieron como sindicato en ese momento y exigían que se fijara una única jornada laboral de 8 horas. Este hecho pues trajo consigo el arresto de los líderes sindicales, bueno, condenas, muertes y demás. Además de esto, pues que se dio a inicio a lo que hoy se conoce como el 1 de mayo, Día del Trabajo, que en muchos países se conmemora precisamente por lo que sucedió en esta ciudad de los Estados Unidos. Ya para el caso de Colombia, pues conocemos un hecho bien importante también de una huelga sindical que se dio en el Magdalena, conocida como la masacre de las bananeras. También pues ese grupo de trabajadores armados como sindicato que se fueron en contra de la explotación también y exigían mejorar las condiciones de trabajo en contra de la multinacional United Fruit. Fue un mes de protesta bien largo que dejó también a su paso muchas muertes y bueno, un sinfín de acontecimientos bastante importantes para el país y que finalmente pues terminó con la masacre de algunos de sus líderes a manos pues de ese momento del ejército ordenados por el gobierno, por el presidente del gobierno de Paso que en ese momento estaba en Colombia y a partir de allí pues se dieron grandes avances en tema sindical, puesto que se les otorgó a los sindicatos derechos bien importantes de los que voy a hablar a continuación, que no solamente fue para el caso de Colombia, sino también para el caso de los sindicatos alrededor del mundo, como es el derecho de asociación, que es esa posibilidad que les otorga la ley a los trabajadores para unirse como un colectivo en una forma libre, en una forma voluntaria, que además de ello pues le da a las organizaciones esa legalidad porque anteriormente no lo eran y se consideraban como organizaciones ilícitas. También de esas huelgas y demás se dio o obtuvieron ese derecho a la huelga, que es pues esa medida de presión que se utiliza cuando no se han llegado a acuerdos o cuando las negociaciones colectivas de trabajo han fracasado con las empresas. Entonces, como ese mecanismo de presión, pues lo pueden utilizar los sindicatos, el gobierno, no solamente nacional, sino también la OIT, a través de los convenios que firma con muchos países, pues les ha permitido que hagan uso también de la huelga como derecho, para que sean escuchados y por supuesto pues para que también la empresa como que sea un poco ante las exigencias que ellos tienen. Dentro de eso también, antes de llegar a ese proceso de huelga, tiene que existir una negociación colectiva. Y esa negociación colectiva es precisamente ese proceso en que los trabajadores se sientan a negociar como colectivo ante las empresas a través de un pliego de peticiones, precisamente para exigir mejora en las condiciones de trabajo.
Listo, ya terminando con lo que es el sindicato, vamos a hablar de lo que es el clima organizacional. Es importante acá ver que el clima organizacional está determinado precisamente por todas las emociones, las conductas y demás de las personas, en este caso pues de los empleados. Los empleados que buscan en una empresa, buscan la calidad de vida y una satisfacción laboral, pero muchas veces dentro de las empresas, por todo el tema de que las empresas tienen objetivos diferentes a los que tendría en este caso el empleado, pues digamos que se crean conflictos de interés, se crean muchas situaciones en las que la empresa llega a ocupar espacios o a invadir espacios importantes de los trabajadores y por ende también como a violar de alguna manera como esa privacidad, como esa intimidad de la personalidad y demás de los trabajadores, impidiéndoles tener pues un libre desarrollo de su personalidad, tener poder expresar o esperar realmente que la empresa les permita a ellos pues encontrar en ese lugar lo que esperan no solamente para su desarrollo profesional, sino también para su desarrollo personal de calidad de vida y por supuesto pues en la satisfacción laboral, ¿no? Por eso pues consideré que estos factores son bien importantes dentro del sistema de relaciones laborales, puesto que podrían de cierta manera, de acuerdo a cómo se den, pues afectarlas, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Además de ello, pues es importante entender que si bien existen factores que interfieren en el deterioro de las relaciones laborales, también existen dos herramientas de resolución de conflictos. Por un lado tenemos la mediación, que acá también apoyada en un término que nos da uno de los autores consultados, dice que es el término que se emplea cuando existe la intervención de un tercero en un conflicto que se da a nivel laboral, pues siendo este imparcial y objetivo en su rol como mediador y garante de la resolución de ese conflicto que se ha presentado. Los conflictos se pueden dar del trabajador al empleador y dependiendo del tipo de conflicto, el sindicato vendría siendo el mediador entre los dos. O también cuando están las negociaciones de trabajo entre el sindicato y el empleador, el Estado vendría siendo el mediador entre ellos dos. También existe otra herramienta de resolución de conflictos que se llama la negociación, que es cuando una persona se encuentra pues ante una situación de negociación laboral eh, que tiene el objetivo de alcanzar algo que está, que tiende o que depende no solamente de su accionar, sino también del accionar de otra persona y de lo que la otra persona pues quiera otorgarle. Para ello, pues dice este autor que hay unos elementos y hay unos tipos de negociadores que son importantes y que se requieren para que realmente el proceso de negociación se dé. En este caso tenemos los elementos de la negociación. Tenemos un quién, que en este caso sería la persona, el negociador, quien hace la negociación, la cosa que vendría siendo precisamente lo que se va a negociar, dónde y cuándo, que tiene que ser el tiempo y el espacio en el que se vaya a dar ese proceso de negociación, y también el con qué vienen siendo las herramientas que va a utilizar precisamente esa persona, ese negociador, para que este proceso se dé. Hay tres tipos de negociadores, dice el autor. Uno que es el improvisado, dice él que es la persona que no tiene conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene las herramientas suficientes para ser parte de este proceso, por lo tanto su intervención es de forma improvisada y pues asimismo el proceso no se va a dar de la forma como debiera o como las partes implicadas quieran. Hay un tipo de negociador que es el intuitivo, que dice que es la persona que tampoco tiene las herramientas y el conocimiento y la experiencia, pero que sí tiene la habilidad para entender el problema muy fácilmente y que actúa por intuición precisamente. Pero entonces llega a caer en lo que es la improvisación y por lo tanto pues tampoco sería pues garante de que ese proceso de negociación se llevara en los mejores términos. Y hay un último que es el profesional, que es precisamente todo lo contrario, que es esa persona que realmente tiene la experiencia, el conocimiento y las habilidades para ser parte del proceso de negociación, para la resolución de un conflicto. Bien, acá termino ya como tal en lo que fue lo que es las relaciones laborales, el conflicto de intereses entre los actores y ya voy a dar para terminar las conclusiones de mi trabajo. Muchas gracias.